Funciones. BD contar. Cuenta las celdas que contienen números en el campo columna de registro de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. BD contará cuenta el número de celdas que no están en blanco en el campo columnas de registro de la base de datos que cumplen las condiciones especificadas. BD desbest. Calcula la desviación estándar basada en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. BD desbest. Calcula la desviación estándar basándose en la población total de las entradas seleccionadas en una base de datos. BDextraer. Extrae de una base de datos un único registro que coincide con las condiciones especificadas. BDmax. Devuelve el número máximo en el campo columna de registro de la base de datos que coinciden con las condiciones especificadas. BDmin. Devuelve el número menor del campo columna de registro de la base de datos que coincide con las condiciones especificadas. BDproducto. Multiplica los valores del campo columna de registro de la base de datos que coincide con las condiciones especificadas. BDpromedio. Obtiene el promedio de los valores de la columna lista o base de datos que cumple con las condiciones especificadas. BDsuma. Suma los números del campo columna de los registros que coinciden con las condiciones especificadas. BDvar. Calcula la varianza basándose en una muestra de las entradas seleccionadas de una base de datos. BDvarp. Calcula la varianza basándose en la población total de las entradas seleccionadas de una base de datos. Función BDcontar. ¿Qué hace? Cuenta la celda de tipo número de una columna de una base de datos que además cumple con una serie de criterios. Tenemos la base de datos, el rango, el nombre del campo y los criterios que queremos para que cuente. Sintaxis. BDcontar, base de datos, nombre de campo, criterios. Base de datos es obligatorio. Se pone el rango de celdas que compone la base de datos. La primera fila del rango contiene los títulos de cada columna. Nombre de campo es obligatorio, la columna que se contará la función. Criterios obligatorio, rango de celdas que contienen los números a cumplir. Ejemplo. BDcontar A4 E20. Nombre de la columna, edad. Y el criterio que sea la columna desde A1 hasta A2. Cuenta los registros del rango A4 E20 que cumple las condiciones en A1 hasta E2. La columna edad es la columna con los datos numéricos. Ejemplo de la función BDcontar. En la siguiente imagen podrá observar la base de datos en el rango A4 de 9 que contiene información de los productos. Deseo saber la cantidad de registro de la tabla que tiene un ID producto mayor a 25.032, mayor a 25.032. Este es el criterio, que sea mayor a 25.032 y tenemos el rango de BDcontar es de A4 hasta D9. A4 hasta D9. La columna es ID producto es este. Entonces que cuente, y acá lo tenemos en A1 A2. A1 A2. El resultado lo va a poner acá en la columna G1, que va a ser de 2. Va a contar. La condición cumple la indicada en el rango A1 A2, el cual tiene el título de la columna idéntico al título de la tabla donde están los datos. La función que he colocado en la celda G2 es la siguiente. Bueno, la función colocada es BDcontar A4 D1 y DProducto A1 A2. El primer argumento es precisamente el rango de celdas que contiene los datos. El segundo argumento es el nombre de la columna que tiene datos numéricos que serán contados. El tercer argumento especifica las celdas donde se encuentra la condición que debe cumplir. La función debe contar de la celda G1 devuelve el resultado correcto porque
solamente existen dos registros que tienen ID producto mayor a 25.032, que son las filas 8 y 9. Criterios para varias columnas. En el ejemplo anterior solamente usé el criterio para la columna ID producto. Sin embargo, es posible indicar a la función bdcontar un criterio para más columnas. En el siguiente ejemplo obtendré la cuenta de los registros que tienen un ID producto diferente a 25.032 y que además tengan una cantidad de 5. Fíjense, este es el criterio diferente de 25.032 y que además que la columna tenga una cantidad de 5. Hay un solo campo en este caso. La diferencia más importante con el primer ejemplo es que fue ampliado el rango de criterios para incluir la celda B2. Acá tenemos la función. Solamente la fila 6 cumple con la condición de tener una ID producto diferente de 25.032 y además tener una cantidad igual a 5. Como te puedes dar cuenta, es posible indicar un criterio para cada columna y la función debe contará los registros que cumplan con todas las condiciones. bdcontará. ¿Qué hace esta función? Cuenta las celdas que no están en blanco en una columna de una base de datos y además cumple con una serie de criterios. Al igual que todos, tiene una sintaxis que es el rango de base de datos, el nombre del campo y los criterios. Exactamente igual a los otros. Por ejemplo, debe contar A. En el rango de A4 de 20, el nombre que cumpla con la condición que yo le he puesto en A1, que va a ser en una columna con el nombre, se titula nombre, y con la condición que figura en E2. Cuenta los registros del rango A4 E20 que cumplen con las condiciones A1 hasta E2, sin tener en cuenta las celdas en blanco de la columna nombre. Función bdmax. Obtiene el valor máximo de la columna de la base de datos considerando solo los registros que cumplen con los criterios establecidos. Igual tiene la misma estructura de sintaxis, base de datos, nombre de campos, criterios. Ejemplos: bdmax, paréntesis, A4 2.20, edad y rango, A1 2.E2 y cierro paréntesis. Devuelve el valor máximo de la columna edad que cumple con las condiciones especificadas en A1 hasta E2. Función dbmin, que obtiene el valor mínimo de una columna de base de datos considerando solo los registros que cumplen con los criterios establecidos. Sintaxis bdmin, paréntesis, base de datos, nombre de campo, criterios y cierro paréntesis. Ejemplo: bdmin A4 hasta E20, columna edad y criterio de A1 a B20. Devuelve el valor mínimo de la columna edad que cumple con las condiciones especificadas en A1 hasta E2. Función bdproducto. ¿Qué hace? Multiplica los valores de la columna de la base de datos que cumple con los criterios establecidos. La misma sintaxis: base de datos, nombre de campo y criterio. Ejemplo: bdproducto, el mismo rango de producto, la edad, y tenemos de A1 a E2. Entonces multiplica los valores de la columna edad que cumple con las condiciones establecidas en el rango de A1 hasta E2. Función dbpromedio. ¿Qué hace? Calcula el promedio de los valores de una columna de base de datos que cumple con los criterios establecidos. Sintaxis: dbpromedio, base de datos, nombre de campo, criterios. Ejemplo: bdpromedio, paréntesis, el rango de valores de A4 hasta E20, edad y el criterio desde A1 hasta E20. Entonces obtiene el promedio de la columna edad que cumple con las condiciones establecidas en A1 hasta E2. Función bdsuma. Suma los valores de una columna en la base de datos que cumple con las condiciones especificadas. bdsuma tiene una sintaxis: base de datos, nombre de campo, criterio. Ejemplo: bdsuma desde A4 hasta E20, edad
A1 hasta E2 tiene la suma de la columna de edad que cumple con los criterios establecidos en A1 hasta E2 en el rango. Fórmula para buscar datos en Excel. Una de las acciones más comunes en Excel es la de buscar un valor dentro de una columna, razón por la cual la función buscar B corta es una de las funciones más utilizadas. Buscar datos en Excel con buscar B corta. En Excel, la función buscar B tiene 3 argumentos obligatorios y uno opcional. El primer argumento de la función buscar B indica el valor que vamos a buscar. Por ejemplo, si nos referimos al valor de la celda D1, que es Diana. Por ejemplo, buscaremos el valor Diana y lo buscaremos en esta columna. El segundo argumento es el rango donde se realizará la búsqueda, el cual debe cumplir con 2 condiciones. La primera condición es que la primera columna del rango debe ser la columna donde se realice la búsqueda. Del rango que nosotros damos, tenemos que la primera columna debe ser en la cual vamos a hacer la búsqueda. La segunda condición es que la columna con el valor que necesitamos como resultado debe estar contenida en dicho rango. En nuestro ejemplo deseamos encontrar el teléfono de Diana, por lo tanto la columna F debe estar incluida en el rango de búsqueda. Tercero, o sea, el primer donde vamos a buscar el valor tiene que ser la primera columna, y a donde lo vamos a encontrar debe estar, en este caso, a la columna donde vamos a buscar debe ser la primera columna del rango que le damos, y los datos que vamos a buscar debe estar contenido en el rango que le damos de toda la tabla. El tercer argumento, indicamos la columna que deseamos obtener como resultado. Nuestro rango es D2 a F6. D2 a F6. Contiene 3 columnas, la primera es el nombre, la segunda el apellido y la tercera el teléfono. Ya que necesitamos como resultado la columna teléfono, es necesario indicar el valor 3 como el tercer argumento de la función. En este caso, la columna 3, donde vamos a buscar. Y el cuarto argumento de la función es opcional e indica el tipo de búsqueda que deseamos realizar. En nuestro ejemplo utilizamos el valor falso para indicar la función. Deseamos una coincidencia exacta del valor buscado. Si le ponemos falso es para que coincida exactamente con el valor buscado de Diana. Pero es opcional esto. Como resultado, la función buscar B nos devuelve el valor de la columna teléfono que corresponde a Diana. Con solo cambiar el valor de la celda B1, obtendremos el teléfono de la persona indicada. Si ponemos lugar de Diana Bernardo, nos va a dar el teléfono que corresponde a Bernardo. Acá tenemos la condición en la columna donde vamos a buscar, que vamos a buscar. Este es el rango, este le indicamos que es la tercera columna y este que es falso, o sea que sea exactamente el valor que le estamos dando. Desventaja de la función buscar B. Considerando el mismo ejemplo anterior, si deseo encontrar el teléfono de una persona basada en el apellido, no puedo hacerlo utilizando la misma función para buscar datos, ya que la función buscar B siempre realizará la búsqueda en la primera columna. Para hacer este tipo de búsqueda debo modificar la fórmula de la siguiente manera. En este caso lo que vamos a modificar es el rango. Siempre en el rango de la primera columna debe ser la que le vamos a indicar que busque. Tiene que estar los datos en la primera columna de búsqueda, en este caso en la columna E. Los dos cambios realizados en la fórmula son los siguientes. El segundo argumento cambió de E2 2.F6 porque la función buscar B siempre busca en la primera columna, y ya que deseo buscar por apellido, la columna E debe ser la primera en el rango de búsqueda. Debido a la modificación anterior es necesario cambiar también el tercer argumento de la función, ya que el rango de búsqueda se redujo a la columna apellido y a la columna teléfono. Ahora nuestro resultado deseado se encuentra en la segunda columna del rango búsqueda, y por lo tanto debo indicar el valor numérico 2 en el tercer argumento. El hecho de que la función buscar B solo nos permite buscar la primera columna en un rango representa una desventaja para resolver ciertos casos. Por ejemplo, considera el escenario donde deseamos buscar en nuestros datos de ejemplo el nombre de una persona a partir del apellido. Esto implica buscar un valor en la columna E y devolver el valor correspondiente en la columna D.
lo cual es imposible de resolver con la función buscar B, a menos que intercambiemos el orden de las columnas moviendo la columna apellido a la izquierda de la columna nombre.